Bueno, arratsaldeon guztioi, eta eskerrik asko Aritz eta UPV-ko taldeari gonbidatzea gaitik. Como os decía Aritz, yo soy Arantxa Madariaga y soy la directora de ELICA, que es la Fundación Vasca para la Seguridad Alimentaria. Nosotros pertenecemos a la Viceconsejería de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria del Gobierno vasco y nos dedicamos sobre todo al asesoramiento y coordinación de distintos grupos relacionados con todo lo que es la cadena alimentaria vasca, para garantizar la seguridad alimentaria, sobre todo en todos los alimentos que se producen en Euskadi, en la medida de lo posible. Hacemos todo lo posible. Pero hoy de lo que voy a hablar es de la estrategia vasca. No sé si… a ver, ya empezamos. A ver. Vale, bueno. Ya está. Vale. Hoy vamos a hablar de la estrategia vasca contra el despilfarro de alimentos. Evidentemente, el despilfarro de alimentos no hay mucho que decir, es muy evidente, ¿no? Y yo creo que, aunque todos hemos sido muy conscientes de lo que pasaba, es ahora cuando más se está hablando de este tema, ¿no? Bueno, pues sobre todo porque cuando le pones números a las cosas, cuando cuantificas las cosas, es cuando realmente te das cuenta de la envergadura que tiene. Entonces, nosotros desde el 2018 llevamos trabajando esta estrategia, porque el Parlamento en un momento determinado mandó al Gobierno que había que hacer una estrategia concreta por este tema, porque así venía también de las ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, del Pacto Verde Europeo. Vamos a decir que todas las agendas políticas mundiales y europeas habían puesto la reducción del desperdicio de alimentos como un hito, ¿no? Y como un elemento en el que había que trabajar. Pues nos tocó a ELICA liderar esta estrategia. ¿Y por qué a ELICA? Bueno, pues porque es verdad que hay que luchar contra el despilfarro de alimentos, hay que reutilizar, revalorizar todos los alimentos en la medida que podamos, pero hay una línea roja que siempre tiene que estar presente, que es la seguridad alimentaria. Nunca podemos poner en riesgo la seguridad alimentaria por querer ser sostenibles y por querer reutilizar y revalorizar los alimentos. Y es por eso, de alguna forma, por lo que ELICA lidera esta estrategia. A mí me suele gustar un poco contextualizar que ya sabemos que lo tenemos que hacer, que tenemos que reducir el despilfarro, pero a veces el contexto general nos da más razones todavía de las que ya podemos tener para hacerlo. Y me gusta contextualizar con datos, ¿no? Y estos son los datos que tenemos, ¿no? Está previsto que para 2050 seamos en el planeta 9.700 millones de personas. Es verdad que en Euskadi no sé cuánta aportación vamos a hacer a esos millones, porque andamos un poco de natalidad, no andamos muy allá. Pero es verdad que a nivel global hay que alimentar a 9.700 millones de personas en el 2050. Y se dice, quienes saben calcular estas cosas, que para hacerlo tendríamos que aumentar un 70% la producción de alimentos. Con lo cual, tenemos un reto que el 2050, el 2030, todos estos años que parecían tan lejanos se nos van acercando y tenemos que hacer frente a retos importantes. Para hacer frente a ese reto e incrementar un 70% la producción de alimento con respecto a lo que estamos ahora haciendo en 25 años escasos, ¿cómo podemos hacer todo esto con el menor impacto en el medio ambiente? La única manera de hacer esto de una forma mucho más sostenible es cambiando el sistema agroalimentario actual y volviendo o transfiriendo o transitando hacia un sistema agroalimentario sostenible, que consiste básicamente en garantizar y hacer accesibles los alimentos seguros, nutritivos a las personas, pero sin para ello tener que hipotecar el futuro de las nuevas generaciones. Ahora mismo nosotros hemos estado generando y produciendo alimentos. Es verdad que a algunos no les llegan los alimentos y a otros nos llegan los alimentos, pero no hemos estado pensando en las consecuencias que eso puede tener a futuro y las consecuencias que puede tener para futuras generaciones. El sistema agroalimentario sostenible obliga a pensar también en el futuro y saber que las decisiones que se tomen ahora y la forma de producir alimentos que tengamos ahora va a tener incidencia directa en el futuro y en la alimentación de las futuras generaciones. Con lo cual,
el sistema agroalimentario sostenible es un tema que tiene muchas aristas, como vamos a ver, ¿no? Pero que es un reto que es bastante importante, pero necesario para poder garantizar la alimentación del futuro. Cuando hablamos de sistema agroalimentario sostenible, a ver, por resumir de alguna forma, nos referimos sobre todo que tenemos que volver a consumir sobre todo productos locales. Nos hemos acostumbrado, sobre todo en los últimos 25 o 30 años, por ahí, a consumir todo tipo de alimentos durante todo el año, sin pararnos a pensar de dónde vienen, quién los ha producido, cómo los han producido. Los tenemos de forma accesible y comemos tomate durante todo el año, cuando todo el mundo sabe que aquí en Euskadi el tomate solo se produce a partir de ahora en invernaderos primavera, verano, pero comemos tomate todo el año. Tenemos que intentar volver otra vez a consumir alimentos locales, alimentos de temporada, seguir un poco todos los calendarios que antes se seguían, de que se comían cada momento del año, había una serie de productos que eran los que había que comer y eran los que estaban más cercanos y más accesibles, por lo tanto, son mucho más sostenibles. También reducir el despilfarro, esa es otra de las formas de conseguir que el sistema agroalimentario sea más sostenible, de eso luego hablaré un poquito más. Consumir pescado también, que esté pescado en zonas que están de reservas sostenibles y modalidades de pesca sostenibles. Siempre oímos que en un momento determinado se prohíbe o se para la pesca de alguna especie de pescado. Bueno, pues ¿por qué? Bueno, pues que ahora está muy monitorizado todo eso y sabemos cuándo baja la cantidad de una especie concreta. Hay paradas técnicas y para darle la posibilidad a esa especie que se vuelva a regenerar, porque a lo mejor ha habido hemos sobrecaptura, ¿no? de lo que hay, y eso ha generado que las especies desaparezcan y no les dé tiempo a crecer lo suficiente. Bueno, todo eso también tenemos que cuidar. Impulsar la producción y el consumo de productos ecológicos. Eso es mucho más fácil decirlo que hacerlo, porque realmente no es tan fácil la producción ecológica y no es tan fácil conseguir la transición entre la producción de alimentos convencional a la producción ecológica, porque la producción ecológica tiene unos requisitos o sobre todo tiene unas limitaciones en cuanto a usos de algunos tipos de productos que dificultan también la producción de alimentos. Al final, los pesticidas, los plaguicidas, los fertilizantes, los abonos nacieron y se crearon en su momento para garantizar precisamente la producción de alimentos y para garantizar que se podía luchar contra las enfermedades, las plagas que puedan tener nuestras producciones vegetales sobre todo, ¿no? ¿Qué pasa? Que un uso abusivo o menos controlado de todos esos elementos, pues estamos viendo que a la larga está generando también un daño en las tierras. Y volvemos otra vez a intentar pues utilizar menos esos productos químicos. Pero es verdad que no es fácil, porque eso hay que buscar el equilibrio entre producir alimentos y hacerlo de esta forma. Con lo cual, en Euskadi ahora mismo tenemos un 7% de producción ecológica solo. Dentro de los objetivos que nos hemos ido poniendo, hablábamos de para el 2030 un 25%. Vamos bastante mal, la verdad. Primero, porque cada vez tenemos menos personas que se quieren dedicar a la agricultura y segundo, que como digo, es muy complicado. Es verdad que hay mucha gente joven que se está incorporando a la agricultura y que se está incorporando a la agricultura ecológica, pero evidentemente son explotaciones familiares, explotaciones pequeñas, que difícilmente nos pueden llegar a dar un 25% de la producción en ecológico. Entonces, ese es otro tema que también hay que seguir insistiendo. Aumentar también la alimentación basada en alimentos de origen vegetal y consumir menos carne. No se trata de no consumir carne, se trata de consumir menos y de mejor calidad. Ahora mismo el 67% de la carne que se consume en Euskadi viene de fuera de Euskadi y la mayor parte es de ganadería intensiva, no es de ganadería extensiva. En Euskadi la mayor parte de la ganadería es extensiva, pero solo consumimos un 30% de carne de aquí. Con lo cual, el 60% restante, que viene de fuera,
la mayoría no está producida de forma extensiva, sino intensiva, con lo cual no estamos consumiendo carne tampoco de muy buena calidad. Entonces, es mejor no prohibir la carne. No, la carne aporta muchas proteínas que son muy importantes también para la nutrición de las personas y para la alimentación, pero deberíamos de intentar comer carne menos, pero de mejor calidad. Y, evidentemente, alimentos de origen vegetal, porque además son mucho más saludables y además hace falta una dieta equilibrada en la que los alimentos de origen vegetal tienen que tener una presencia mucho más importante de la que tiene. Y luego, evidentemente, reducir la ingesta de alimentos altamente procesados y bebidas azucaradas. Esto tanto por la sostenibilidad como por lo de saludable, porque los alimentos ultraprocesados, además de que son poco sostenibles porque hay mucho proceso intermedio que utiliza muchísimos productos y también muchos recursos, desde el punto de vista de la salud no son nada recomendables. Esto sería un sistema agroalimentario sostenible. Evidentemente, es muy fácil escribir aquí qué hay que hacer, pero eso pasa porque modifiquemos los hábitos de consumo y modifiquemos nuestra dieta. Tenemos que cambiar de hábitos de consumo, tenemos que cambiar de hábitos en la compra y tenemos que ir a la compra conscientes de lo que estamos comprando y de las consecuencias que tienen las decisiones que tomamos. Y también tenemos que cambiar la dieta. Tenemos que cambiar hacia una dieta que realmente cumpla con todos estos requisitos. Y esta es la pirámide alimentaria y ambiental. No sé si se ve muy bien, pero casualmente los productos que medioambientalmente o los alimentos que medioambientalmente tienen un perjuicio mayor son los que también son peores para la salud. Como veis ahí en lo alto de la pirámide alimentaria, que sería lo que menos hay que consumir, están las carnes, y a su vez veis que al lado tienen un alto grado de impacto en el medio ambiente. Sin embargo, en lo más bajo de la pirámide alimentaria, en la zona más ancha, que es donde más deberíamos de consumir o lo que están los alimentos que más deberían de ser consumidos, son los que luego ambientalmente también son los menos nocivos. Justo es todo lo contrario, el mundo al revés, ¿no? La pirámide alimentaria y la pirámide ambiental, ¿no? Pero esa es la realidad. Como os decía antes, el ejemplo de la carne, ¿no? De que consumimos un 67% que viene de fuera, y el impacto que el sector agroalimentario tiene en el medio ambiente. A ver, el cambio climático, aunque algunos todavía se nieguen a reconocer que hay un cambio climático y que estamos sufriendo un cambio climático, tiene muchas causas y entre ellas, evidentemente, está el impacto del sector agroalimentario. No es el único. El sector textil tiene mucho impacto también en el medio ambiente, el sector industrial, muchos otros sectores también. Pero el sector agroalimentario tiene especialmente impacto porque el 70% del agua que se utiliza en el planeta se utiliza para la producción de alimentos. Con lo cual, y el agua hace falta para producir alimentos. Entonces, sí que tiene un impacto, sobre todo, en el consumo de recursos que son finitos. Aunque pensemos que el agua está ahí siempre, ya sabemos, y cada vez vamos oyendo mucho más a menudo que hay problemas para abastecernos de agua. Pues el 70% del agua que se utiliza en el planeta se utiliza para esto. Hay una sobreexplotación de los acuíferos, evidentemente también para utilizar esa agua para la producción de alimentos. También el sector agroalimentario supone el 24% de las emisiones de los gases de efecto invernadero. Hablamos mucho y se habla mucho del metano que produce el ganado, las vacas, que las pobres parece que son las culpables de todos los males, ¿no? No son las culpables, son unas más de las que generan gases de efecto invernadero, ¿no? Pero es el 24% lo que produce el sector agroalimentario. El 60% también de la pérdida de biodiversidad terrestre también está generada por esto. ¿Por qué? Porque cuando hay productos que tienen mucha salida comercial, se quitan otros productos, se deja de cultivar otras cosas para cultivar esas otras. Con lo cual se está perdiendo un montón de productos que igual comercialmente en principio no tenían tanta salida, pero
que también estaban ahí y que en muchos casos eran la alimentación de algunos lugares de este planeta que se nutrían de esos alimentos. Pero es verdad que están desapareciendo muchas especies de productos, de cultivos, de semillas, porque, bueno, pues porque se está sustituyendo por lo que luego es rentable económicamente. También es responsable del 33% de los suelos degradados. Cuando se está cultivando sobre el mismo suelo sin darle espacio y tiempo para regenerarse, cuando se está trabajando con producto químico sobre un mismo suelo durante mucho tiempo, al final se degradan esos suelos y se convierten en infértiles para la producción de alimentos. Se está generando el 33% de los suelos degradados tienen como causa la producción de alimentos. También hay otras causas, la industria, otro tipo de cosas, pero solo por la producción de alimentos es un 33%. La sobreexplotación de los pescados comerciales, evidentemente, y a pesar de todo eso, desperdiciamos un tercio de los productos que se producen. Después de ver todas las consecuencias que la producción de alimentos tiene en el medio ambiente, todos los recursos que se utilizan para la producción de alimentos, todavía nos permitimos el lujo de desperdiciar un tercio de lo que se produce, que a su vez, para poder deshacernos de ese tercio, también hay que utilizar recursos. Con lo cual, tenemos un pequeño problema. También, ¿qué nos está pasando? Que el cambio climático está generando la desertización de muchas zonas que eran cultivables, se está secando mucha parte del planeta que era productor de alimentos, lo que está dificultando también la cría de ganado que necesita pasto, y en la medida que se está desertizando parte del planeta, sobre todo la parte del planeta que era generadora de alimentos, también vamos a tener más problemas para producir alimentos. No quiero ser pesimista, pero es lo que hay. Son más razones para poder ponernos todas las pilas, ¿no? Pero muchas veces hay que ver los números para darnos cuenta de la envergadura que tiene el problema y que realmente hay que tomar cartas en el asunto. La huella hídrica, a mí me suele gustar mucho poner este ejemplo. Ya sé que no se ve, luego si queréis, no sé si os interesa, os pasaría también la presentación por si queréis luego datos más concretos, pero cuando decimos que el 70% del agua que se utiliza en el planeta se dedica a la producción de alimentos, un ejemplo, para producir 1 kilo de carne hace falta 10.000 litros de agua. Y os preguntaréis, ¿cómo puede ser eso? Bueno, pues porque para producir 1 kilo de carne hay que engordar el ganado y hay que hacer muchas cosas por el camino. Entonces, para 1 kilo de carne, 10.000 litros de agua. Y para otras muchas cosas también. Para una botella de vino, 720 litros de agua. Que parece que el vino solo suba, no, pues 720 litros de agua. No es lo que lleva la botella, es todo lo que ha habido que utilizar de agua para llegar a tener esa botella de vino. Y así todos los productos, hasta los que parecen más inocuos, como puede ser para 1 kilo de naranjas 50 litros de agua. Bueno, pues también para eso. Entonces, bueno, pues ese ejemplo es claro de que cuando vemos un producto y vemos un alimento, tenemos que pensar que además de lo que vemos, hay mucho más que todo eso. Entonces, bueno, mientras todo esto sucede en la producción de alimentos, como decíamos, ¿no? Y todo el impacto que está produciendo en el medio ambiente la producción de los alimentos, ¿qué pasa con el consumo de los alimentos? Bueno, pues lo que os decía, ¿no? Según la FAO, 1/3 de todos los alimentos que se producen en el mundo se desperdician. Hablamos de estos millones. A ver, los millones ya sabéis que nadie se ha puesto a contar exactamente, pero bueno, son 1.300 millones de toneladas como si son 1.000. Da igual, son muchos millones de toneladas los que se desperdician en el mundo de alimentos. ¿Y el despilfarro de alimentos qué es? Es todos aquellos alimentos que, pudiendo ser y habiéndose producido para destinarlo a la alimentación humana, por una razón o por otra, acaban no siendo dedicados a la alimentación humana y dedicándose a lo mejor, en el mejor de los casos, reutilizándose para otros usos o revalorizándose, pero en la mayor parte de los casos se elimina como residuos. Con lo cual, también hay otro consumo de recursos para eliminarlos como residuos.
Y mientras hacemos todo esto, 840 millones de personas pasan hambre, que no sé si son 842, son 800 o son 1 millón, pero son muchos que mientras en una parte del planeta tiramos la comida, hay otras personas que están pasando hambre. Con lo cual, esto se trata de razones medioambientales, sí, razones sociales, evidentemente, y también razones económicas, porque estamos tirando mucho dinero también a la basura. Algunas de las causas del despilfarro de alimentos, y aquí ya os van a ir sonando cositas, ¿no? La mayor parte de las veces las razones suelen ser que no hacemos bien la compra, que no calculamos bien lo que compramos, que nos dejamos, entre comillas, engañar o que nos dejamos seducir por algunas ofertas. No miramos las fechas de caducidad o las de consumo preferente, o no sabemos lo que es consumo preferente y lo que es fecha de caducidad. No revisamos las despensas, no planificamos la compra y compramos en función de eso. Estoy hablando sobre todo de los alimentos perecederos. Papel higiénico podemos comprar todo lo que queramos y aprovechar todas las ofertas que queramos, que no pasa nada. Pero en los alimentos que son perecederos sí que hay que tener en cuenta todo esto, ¿no? Y a la hora de hacer la compra, tener en cuenta lo que vamos a comprar, lo que vamos a poder consumir. Estas son algunas de las razones típicas del despilfarro de alimentos. Hay otras que tienen que ver con que en este gran mercado que es este mundo nos hemos autoimpuesto una serie de normas que ahora están volviendo en contra, ¿no? Todas las normas de calidad, todo lo que son los tamaños que tienen que tener los productos, que todos tienen que ser iguales. Ahora todas las manzanas tienen que ser del mismo tamaño. Qué casualidad, qué árbol da todas las manzanas del mismo tamaño. No sé si habéis visto algún árbol que dé todas las manzanas del mismo tamaño, pero eso no existe. Un árbol da manzanas de distintos tamaños, unas más bonitas y otras más feas. ¿Qué pasa? Que nos hemos acostumbrado, porque las normas del mercado que nos hemos autoimpuesto, con lo cual somos culpables de alguna forma, ¿no?, de esto que nos está pasando, lo que ha hecho ha sido elegir solo los productos que cumplen una serie de tamaños, que cumplen una serie de aspectos y descartar los otros. Todo el tema de las frutas feas, las frutas que no son estéticamente como teóricamente alguien ha decidido que tienen que ser, y ahí se pierde muchísimo alimento. Toda la parte de la sobreproducción, que a veces se produce mucho más de lo que luego podemos vender, ahí tiene mucho que ver también. Al final, la política agraria no depende de nosotros, viene dada por Europa. Europa es un mercado único, para bien y para mal, y muchas veces para mal también en este caso, porque hay muchos agricultores que funcionan en base a las ayudas de la PAC, de la Política Agraria Común, y hay muchas veces producen, plantan, cultivan aquello que, por lo que van a recibir más subvenciones. Pero claro, hay un tope de cupos también de venta, tú tampoco puedes vender más de lo que está establecido. Entonces, todas estas cuestiones de sobreproducciones, de falta de demanda de algunos productos en ciertas épocas del año, todas esas cuestiones que tienen que ver con este mercado global, también son razones por las cuales se descartan. En los cultivos grandes, no en las pequeñas producciones que hay en Euskadi, por ejemplo, de agricultura familiar, pero aquí en Álava, que sí que tenemos cultivos que se cosechan con máquinas, hay mucho que queda sin recoger, porque los agricultores de la cosechadora no se bajan. Lo que la cosechadora lleva, aquello bien, pero lo que queda detrás, difícilmente veréis a nadie que recoja aquello. Y esos son alimentos. Esos son alimentos que podrían ser utilizados. Y eso también hay que tener en cuenta como despilfarro. Aunque parezca que no, también hay que tener en cuenta como despilfarro. El almacenamiento, el transporte, en todas esas cosas se pierde también muchísimo producto. Con lo cual, no hay una única causa por la que se despilfarra, pero hay muchas causas que al final nos llevan a todos esos números que antes hacíamos, ¿no? Otra causa es que no somos tampoco conscientes del problema, ¿no? A mí por eso me suele gustar hablar de todos estos números y todas estas cuestiones. No somos muy conscientes porque cada uno vemos lo nuestro a lo mejor y nuestra realidad y pensamos que tampoco despilfarramos tanto, pero si estamos viendo las magnitudes que tiene este problema y sobre todo las consecuencias que tiene, pues yo creo que es
la mejor manera de ponerse en marcha es siendo conscientes y concienciándonos de la magnitud del problema. ¿Qué alimentos se desperdician más? Evidentemente los que tienen son más los frescos y los que tienen unas fechas de caducidad más cortas, pero esos no son, pero bueno, ya veis que hay una pérdida del 35% de pescado, del 20% de la carne que se produce, del 30% incluso de cereales, que los cereales, la mayor pérdida será lo que no se cosecha, porque luego tiene un consumo preferente bastante largo, pero a veces cuando se nos ha quedado unas lentejas al fondo, por alguna razón del armario, y de repente vemos que la fecha de consumo preferente ya pues, ha pasado, ¿qué se hace con eso, ¿no? Algunos lo utilizan, otros lo tiran, porque el consumo preferente no tiene ningún problema para la salud. El consumo preferente lo único que nos dice es que las características organolépticas de aquel producto no son las ideales. Evidentemente no pueden ser las ideales, pero de ahí a que produzcan algún perjuicio para la salud, no es verdad, con lo cual se puede consumir. El mejor residuo, evidentemente, es el que no se genera, eso es una obviedad, pero como veis, bueno, pues también vuelve otra vez a darse, ¿no?, la paradoja de las dos pirámides invertidas, ¿no? Nosotros en el 2018 os decía que pusimos en marcha una estrategia contra el despilfarro de alimentos. Se estaban haciendo cosas en Euskadi, no vamos a decir que no se estaban haciendo, pero es verdad que no había una estrategia conjunta en que supiéramos todos y todas lo que estamos haciendo y lo que se está haciendo a nuestro alrededor. Pusimos en marcha 5 ejes de actuación y el primero y más importante para nosotros era cuantificar lo que se estaba desperdiciando en Euskadi, porque es verdad que esos números gordos de las 1.300 toneladas en el planeta, el tercio de los productos, está muy bien porque da mucho impacto, pero realmente luego hay que aterrizar y para poner en marcha acciones y para empezar a resolver los problemas más cercanos y locales, tenemos que saber en Euskadi lo que pasa. Y en Euskadi pasan cosas distintas a las que puedan pasar en Murcia o en Valencia, porque nuestra realidad, nuestra cadena agroalimentaria es distinta. Pero pasa que se desperdicia. En unos sitios más o en otros, pero se desperdicia. Entonces, lo primero que hicimos fue contar y hacer un diagnóstico de lo que estaba pasando en Euskadi. Hicimos un diagnóstico siguiendo unas directrices que marcaba Europa para poder compararnos, porque aquí todo el mundo habla de números, pero luego cada uno cuenta lo que le da la gana. Entonces, cuando sale el ranking, ¿quién desperdicia más, quién desperdicia menos? Pues si no medimos todos de la misma forma, eso es una tontería. Hay que medir de una misma manera y Europa en el 2019 dijo cómo había que medir. Entonces, en Euskadi hemos hecho el primer diagnóstico que se ha hecho hasta la fecha teniendo en cuenta esos criterios. Y es bastante complicado de hacer, pero es verdad que te da unos datos mucho más reales. La medición es la mejor forma de concienciación. Nosotros cuando hemos ido a preguntar ¿qué desperdicias?, todo el mundo dice que nada o muy poco. Incluso cuando hemos ido a los hogares, todo el mundo dice que poquito. Cuando hay que escribir y pesar lo que estoy tirando a la basura todos los días, ya cambia la realidad. Entonces, la mejor forma de concienciarnos es medir, porque lo que no se mide no existe. Entonces, bueno, pues nos sirvió sobre todo para eso. Pero necesitábamos saber también dónde se generaba el desperdicio y sobre todo también por qué se generaba, para poder poner remedio a todo esto. En principio, Europa solo nos pide una parte del desperdicio, no nos pide todo. Solo nos pide la más obvia de los alimentos que están ya casi aptos para consumo, ¿no? Pero nosotros, aprovechando el viaje, ya que vas a preguntar, hemos querido medir todos los excedentes alimentarios. Lo que os decía de lo no cosechado, de lo que queda en el campo, lo que cuando se elabora queso queda, el lactosuero famoso que queda ahí, todo lo que, desde la que coges la materia prima a que se produce el alimento, todo aquello que también va quedando por el camino, también necesitábamos saber cuánto era y por qué era y si podíamos hacer algo con aquello. Nosotros a toda esa parte le hemos llamado material potencialmente aprovechable. ¿Por qué? Porque se puede aprovechar para otros usos. A Europa solo le vamos a hablar del desperdicio, que prácticamente es lo que se genera desde los comercios, hostelería y los hogares. Lo anterior, a Europa no vamos a decir que no le interesa, pero dentro de su contabilidad
no lo va a tener en cuenta, pero nosotros sí vamos a tener en cuenta. Y así hemos hecho el estudio. Bueno, esto es como se mide, que es el sector primario hay que medirlo de una forma, la transformación de otra, las casas de otra, los restaurantes de otra. Son sistemas, con eso no os voy a aburrir. En Euskadi, los datos del sector primario son estos. Son que desperdiciamos 4.600 toneladas al año. Sector primario. Y fijaros que nosotros no tenemos un sector primario muy grande. Álava es el que tiene unas explotaciones agrarias más grandes, pero Guipúzcoa y Vizcaya son pequeñas producciones. Y aún así todo, desperdiciamos 4.600 toneladas al año, que supondrían, por las personas que somos y vivimos en Euskadi, 2,3 kilos al año por persona, solo en el sector primario. Y de lo que nosotros llamamos material potencialmente aprovechable, 53.974 toneladas. O sea, las 4.000 y pico serían las que les tenemos que contar a Europa, que serían las que están preparadas, vamos a decir, para comer. Imaginaros que son los que se descartan porque no llegan al calibre, pero que se han recogido. Pero todo aquello que queda sin recoger, todo aquello que se ha descartado por otros motivos, son 53.974 toneladas. Con esas hay que hacer algo. En el sector de la transformación, que es la industria o la pequeña industria, la transformación de alimentos, que nosotros tenemos 1.493, muy pequeñas la mayoría, se desperdicia 7.720 toneladas al año, 3,5 por persona. Pero material potencialmente aprovechable, 215.000 toneladas al año. Con lo cual hay que aprovechar también todo eso, porque si no, con todo eso hay que hacer algo, que es llevarlo al vertedero, y hay que utilizar también recursos para poder deshacernos de ello, siendo como son materiales aprovechables. En la distribución, que es los comercios grandes, pequeños, de todo tipo, que nosotros tenemos en Euskadi 10.741 de todo tipo, mayoristas serían el 19% y minoristas el 80%. Minoristas son donde vamos a hacer la compra, nosotros directamente, grande o pequeño. 63.674 toneladas. Ahí ya empieza a aumentar el concepto de desperdicio que tiene Europa, que es ya comida preparada directamente, ya directa para alimentación humana, la que está preparada para comer por las personas. Pero desperdiciamos 63.000, que son 29 kilos persona año, de los cuales, aquí ya no hablamos de material potencialmente aprovechable, aquí ya es desperdicio, de los cuales el 45% es comestible y el 54% es no comestible. ¿Qué le llamamos no comestible en este caso? Las peladuras de manzanas, las peladuras de plátanos, pero que sí que son aprovechables también. Es desperdicio, pero se podrían aprovechar, incluso nosotros podríamos aprovecharlos en casa para hacer otras cosas. Entonces, hay un problema de conceptos también, a nivel de todos, de qué es desperdicio, qué es pérdida, qué es merma, pero bueno, no vamos a hablar, o sea, no nos vamos a centrar en eso, nos vamos a centrar que todo eso es lo que se desperdicia y lo que se tira a la basura y no acaba siendo consumido. Y de 7 de cada 10 de esos kilos van al contenedor marrón, al orgánico, o sea, que van a... Horeca es la hostelería, la restauración, los catering, las empresas de catering. Ahí tenemos 13.000 establecimientos de ese tipo en Euskadi y se genera 29.640 toneladas de desperdicio al año, 13,5 persona año. Ahí sí que el comestible es mucho mayor, el 62%, porque en el sector Horeca, en la restauración y en la mayor parte del desperdicio se genera los restos de los platos, al igual que en los hogares. Resto de plato, es que ha salido al plato, o se ha sacado a la barra, eso ya no se puede reutilizar y se tiene que tirar a la basura. El 63% de eso es comestible, el restante es no comestible. Solo el 31% va al orgánico, con lo cual podría convertirse en compost o en algo, pero el 60% restante va al cubo gris, que es el tutum revolutum, que ahí no hay forma humana de luego poder reutilizarlo. El de los hogares, este es el gordo.
139.268 toneladas al año, lo que supone 63,5 kilos persona año, de los cuales 21,8 son comestibles. Cada hogar, más o menos, 159 kilos hogar al año. Y la razón es que es la tarta esta, los restos del plato suponen el 30%, que en casa podríamos llenarnos el plato 2 veces, no tener que llenar una vez y luego tirar. Bueno, pues aún así todo, el 30% es de esto. Y luego el siguiente es que se nos olvida en la nevera o se nos queda ahí en el fondo y se echa a perder. Pero ya veis que razones hay muchas, pero esas serían las mayores. Estos son los totales. En Euskadi nos toca, en total, toda la cadena, desde el sector primario hasta nuestros hogares, nos toca a cada uno 111 kilos persona año que desperdiciamos en total en Euskadi. Son todas esas toneladas. 28 kilos serían comestibles y el 57% son los hogares, con lo cual igual no hay que echarle la culpa a los demás y tendríamos que mirar si todos y cada uno de nosotros, que todos somos personas consumidoras, cómo hacemos las cosas y cómo gestionamos también nuestros alimentos. Entonces, estos son los datos de Euskadi. Evidentemente, alguien dirá, pues yo no tiro tanto o no. Bueno, nosotros seguimos cuantificando, seguimos midiendo. Esto es un elemento que está vivo. Vamos a sacar otro en el 2026. Estamos recopilando datos durante estos años para sacar otro en el 2026. Esperemos que sean menores. Seguramente los datos serán mejores, porque la gente al principio, cuando les preguntas, no sabe ni lo que les estás preguntando, porque nadie les ha preguntado lo que tiran, porque no nos vale decir, no, ¿cuánto la basura, más o menos el peso? No, ¿cuánto tiras de vegetal, cuánto tiras de carne, cuánto tiras de pescado, cuánto tiras de legumbre? Esas son las preguntas que se hacen y los hogares que han contestado así y han pesado lo que estaban tirando. Entonces, bueno, esta es la realidad de Euskadi. Entonces, la prevención, evidentemente, es lo primero que hay que hacer, ¿no? Que tenemos que ponernos a pensar en consumir de una forma más responsable, prevenir el despilfarro. Es importante la concienciación y la sensibilización y ser un poco conscientes y reparar un poco en las cosas. El diálogo también. Esto lo hemos generado todos y lo tenemos que solucionar entre todos. No se trata de echarle la culpa porque tendemos mucho a, claro, las ofertas, es que nos ponen ofertas y tal, o nos ponen en una bandeja de 4 y yo no necesito más que 2, que bueno, pues también son estrategias comerciales, pero nosotros como personas consumidoras también tenemos que saber discernir y tenemos que tomar decisiones, ¿no? Entonces, esto es un tema de todos, sí, entonces todo el sistema, que somos un sistema alimentario, tenemos que hablar entre nosotros y conseguir todo este tema, ¿no? Y la cuantificación, pues evidentemente es importante. Si no le ponemos números, primero no vamos a saber si mejoramos, porque no sabemos de qué números partimos, y luego, bueno, pues es la forma de ir midiéndonos. ¿Qué se puede hacer? Son cosas muy obvias, pero lo de comprar y planificar lo que vamos a hacer, ¿no? Todo el mundo hablamos de que no tenemos tiempo ni para planificar, ni para cocinar, ni para hacer la compra. Bueno, pues igual la alimentación, que es una cuestión que nos atañe a todos y que además va directamente relacionado con nuestra salud, deberíamos de tomarnos un poquito más de tiempo y aprovechar el tiempo para hacer lo que sea más saludable y también lo que sea más sostenible. Entonces, no está de más planificar las compras antes de ir a comprar, no ir con hambre a hacer la compra, que parece una tontería, pero es importante, porque si vas con hambre compras cosas que no necesitas y compras seguramente cosas que no son muy saludables. Elegir lo que antes decíamos, ¿no? Pues intentar comprar menos y mejor, ¿no? Pues muchas veces compramos una oferta de 3 kilos de naranjas, pero si no vamos a comer los 3 kilos de naranjas y se nos van a echar a perder, igual compro 1 kilo mejores y como mejor producto, ¿no? Y no se me va a perder, ¿no? Todo el tema de leer las etiquetas. Normalmente los mejores productos son los que no llevan etiqueta. ¿Por qué? Porque son lo que se ve. Pero es verdad que hay muchos productos que tienen etiqueta y hay que leer las etiquetas.
Y lo importante en las etiquetas es lo que viene en la letra pequeña, no lo que viene en la grande, que normalmente es marketing comercial, que no aporta nada y que además tiende a, no voy a decir engañarnos, pero bueno, nos lleva hacia donde nos quieren llevar y nos desvía la atención de lo que tenemos que mirar. Entonces, es importante leer las etiquetas. Primero, para saber qué ingredientes tiene lo que estamos comiendo, o que estamos comprando en este caso. También saber de dónde viene. Luego no vale asustarse cuando sale una noticia de que las fresas de Marruecos tienen, se han detectado que llevan que producen salmonela porque llevan E. coli. Pero ya miramos de dónde compramos las cosas. Pues hay que mirar de dónde compramos las cosas. Una alerta puede tener cualquier producto, también uno de aquí. Pero evidentemente, de cuanto más lejos vienen, menos control tenemos sobre su producción, de cómo se ha producido, de cómo se ha transportado, de cómo se ha manipulado, de dónde ha estado conservado. Perdemos, la cadena es tan larga que el control absoluto sobre esa cadena es mucho más complicado. Es importante comprar los productos más cercanos y, sobre todo, saber el origen que tienen esos productos. Elegir el momento para ir a la compra, lo que decía, que a poder ser con hambre no. Y luego, cuando llegamos a casa, que ya somos responsables de todo eso que hemos comprado, organizar bien todas las zonas de almacenaje, que parece una tontería, pero pues muchas veces ponemos las cosas a todo correr y no ordenamos y ponemos no hacemos la vuelta esta, ¿no? De poner por delante lo que tiene una caducidad más cercana y por detrás. Bueno, todas esas cosas hay que hacerlas y luego hay que saber reutilizar también lo que tenemos en casa. Antes, yo siempre suelo decir que el mejor ejemplo de economía circular y de alimentación circular han sido nuestros baserris o nuestros caseríos, ¿no? Que ahí no se desperdiciaba nada, todo acababa en el cerdo y luego nos comíamos el cerdo, ¿no? Y que se aprovecha todo además. Entonces, era economía circular, ¿no? Hemos pasado según hemos ido evolucionando y teóricamente hemos ido viviendo mejor y teniendo una vida mucho más estupenda, hemos ido abandonando lo circular, hemos ido a lo lineal, que todo dura poco y todo se acaba rápido, ¿no? Entonces, tenemos que volver otra vez a lo circular, aprovechar al máximo todo aquello que compramos, intentar darle segundas, terceras y cuartas vidas a las cosas. Pero en los alimentos requiere simplemente pues, o congelar o reutilizar para hacer otras recetas. Yo no, cocino fatal, o sea, no soy la más indicada para hablar de reutilizar las sobras, pero bueno, ahora que todo el mundo está con el Instagram y no hay más que gente diciéndote lo que hay que cocinar y cómo hay que cocinar, pues bueno, pues se podría aprender también, ¿no? de eso. Pero es importante reutilizar las sobras, pero siempre con cuidado, no unas sobras que llevan en la nevera no sé cuánto tiempo, sino que cuando ya ves que te va a sobrar, o congelarlo, o si no, reutilizarlo para hacer otro tipo de comidas. Pero, bueno, pues hay que tener todas estas cosas. Lo que os decía, ¿no? Ya sabéis que en la nevera, cada zona de la nevera tiene unas temperaturas distintas y cada zona de la nevera debería de estar destinada a unos alimentos determinados. Eso tiene que ver con la conservación de las cosas y que alargar la vida útil de los alimentos, que es básico para evitar el despilfarro. Se ha trabajado mucho para alargar la vida de los alimentos. Se utilizan muchos envases, que esa es otra lucha que ahora hay contra el uso de los envases, que hay que reducir el uso de los envases y que solo sean los que son estrictamente necesarios. Los envases han servido para alargar la vida de los alimentos. También es verdad que ahora se vuelve en nuestra contra, ¿no? Hemos hecho una sobreutilización de los envases, del plástico, de los envases con multicapas, pero todos esos envases multicapas tenían una funcionalidad o tienen una funcionalidad, la seguridad alimentaria y alargar la vida de los alimentos. Bueno, pues tenemos que también nosotros intentar gestionar todo eso bien. Ahora el reto es conseguir que esos envases sean sostenibles, sean reciclables. Bueno, ese es otro reto que tenemos, ¿no? Pero es verdad que tenemos que poner de nuestra mano también para alargar la vida de los alimentos al máximo y para eso también tenemos utensilios como es la nevera que si se utiliza adecuadamente nos permiten todas esas cosas. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Congelar y descongelar los alimentos. Tan importante como congelar bien es descongelar bien también.
y todas esas cosas, deberían de ser cultura general, ¿no? Sobre todo porque todas las personas nos alimentamos y pretendemos alimentarnos durante toda nuestra vida y deberíamos de tener estas cosas claras, ¿no? Pero bueno, es verdad que a lo mejor no les estamos poniendo la atención que les deberíamos de poner, pero bueno, yo creo que tiene que ver con la salud y tiene que ver con la sostenibilidad, con las dos cosas. Aquí os decía lo de mirar las fechas de caducidad de consumo preferente. Las fechas de consumo preferente solo son orientativas y solo sirven para decirnos cuándo se ha producido ese alimento. Pero se puede consumir ese alimento. No va a estar estupendo, la pasta no va a estar tan tierna como cuando estaba dentro de la fecha de consumo preferente, pero se puede comer. Con lo cual, en la medida de lo posible, bueno, pues no descartar esos alimentos por la fecha de consumo preferente. La fecha de caducidad es distinta. Es verdad que se están revisando las fechas de caducidad. Todas estas cosas también las marca Europa y detrás de todo esto también hay mucha investigación. Cuanto más sabemos, también somos capaces de afinar un poco más con las fechas de caducidad. Afinar no en reducir, sino en ampliar las fechas de caducidad de los productos, ¿no? Ya sabéis que por encima de todo siempre está garantizar la seguridad alimentaria y a veces por garantizar la seguridad alimentaria se reducen mucho las fechas de caducidad. En la medida de lo posible se está intentando, y Europa está intentando, a través de la investigación, poder alargar un poco más las fechas de caducidad, haciendo análisis de vida útil de alimentos y todas estas cuestiones. ¿Por qué? Bueno, pues porque no podemos descartar alimentos que podrían estar bien todavía para el consumo. Todos hemos comido yogures caducados porque ya eran de casa, eran de nuestra nevera y les teníamos controlados y no nos ha pasado nada. Pero evidentemente las fechas de caducidad están ahí por algo, ¿eh? Bueno, entonces, no hay que ser tampoco drásticos y no hay que ser talibanes, porque si ha estado en tu nevera y tú sabes que no ha sufrido cambios de temperatura bruscos y se puede comer un yogur. Evidentemente, personas que no tienen enfermedades o no son vulnerables. Pero es verdad que, bueno, pues todas esas cosas hay que tener en cuenta, por la salud y por la sostenibilidad. Lo que os estaba diciendo un poco, ¿no? De todo el tema de los tuppers y todo esto, no, bueno, pues todas estas cosas. Se está utilizando mucho y se está trabajando mucho el tema de las donaciones. Se lleva utilizando mucho tiempo. El tema de las donaciones, hay mucha gente que lleva años donando alimentos, no solo a través de los bancos de alimentos, sino que hay muchas entidades sociales que recogen alimentos, que los donan, todo esto, ¿no? Bueno, ahí nosotros estamos trabajando por crear protocolos también, y de hecho tenemos también unas guías para que todo eso se haga de forma adecuada también, para cambiar algunas normativas que se habían puesto en marcha, también muy garantistas, de que, por ejemplo, en los comedores escolares la comida que sobraba no podía salir del comedor. Ahora se está trabajando para cambiar toda esa normativa y se está trabajando protocolos para que se pueda reutilizar y donar la comida, no la que ha salido no a los platos, vamos a decir, pero la que ha quedado en la cocina sin consumir, de forma adecuada se puede donar, bueno, haciendo un seguimiento y siguiendo unos protocolos, y se está trabajando en todos estos temas, ¿no? Entonces, bueno, ese también es una labor importante porque además, bueno, hay beneficiada a mucha gente que lo necesita. Entonces, bueno, pues hay que hacerlo también bien. No por arreglar un tema vamos a fastidiar otro, ¿no? No vamos a generar problemas de salud por la sostenibilidad. También hemos estado trabajando mucho toda la parte de la sensibilización, la formación. Bueno, al final hemos estado haciendo campañas generalistas con un lema como muy tonto pero muy obvio, que es la comedia no se tira, que toda la vida hemos oído pero que a veces no le hemos hecho mucho caso, ¿no? Y bueno, yo creo que toda la sensibilización es poca, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre suelo decir que no seremos conscientes del problema del despilfarro si no nos damos cuenta que, además del precio que pagamos por las cosas y por los alimentos tienen un valor, ¿no? Que es todo lo que no vemos, pero está detrás, ¿no? Tiene un valor de todos esos recursos que se han utilizado para producir esos alimentos, de todas esas personas que han trabajado para producir esos alimentos,
y estoy hablando concretamente pues, de nuestros agricultores, nuestros baserritarras también, ¿no? Que ahora mismo bueno, salen a la calle porque está en riesgo también su profesión, ¿no? Al final nos estamos quejando del precio de los alimentos y ellos están quejando que a ellos no se les está pagando el precio adecuado, ¿no? Entonces, bueno, todas esas cosas hay que arreglarlas también, ¿no? Pero yo creo que tenemos que darnos cuenta que detrás de un alimento, además del precio que estamos pagando, hay mucho más, y es el valor del alimento. Y el valor es todo eso que está aguas arriba, que no vemos, pero que conviene que nos demos cuenta para poder realmente dimensionar este tema y realmente enfrentarnos a los alimentos con esa perspectiva y con esos ojos, ¿no? De saber realmente qué estamos comprando, si estamos pagando el precio justo o incluso estamos pagando menos de lo que debemos estar pagando, teniendo en cuenta todo lo anterior. Y bueno, pues yo creo que es una cuestión, además de ética, de que no nos podemos permitir el lujo de tirar comida cuando hay gente que la necesita, también económica, ¿no? De las propias personas. Nosotros en nuestras casas estamos tirando comida, pero aguas arriba también pues de la hostelería, de la restauración, de todo esto, ¿no? Que al final todo lo que no se destina para el uso para el que estaba producido, bueno, pues al final es tirar el dinero. Entonces, bueno, yo hasta aquí llego. Tengo más cosas, pero yo creo que ya me he pasado de tiempo y, bueno, si queréis preguntar algo o queréis comentar algo, queréis debatir o me queréis discutir algo o me queréis contradecir, también, lo que queráis. ¿Sí? ¿Más alto? ¿Puedes? Ah, sí. Te voy a dejar el micrófono para que se pueda grabar. Es decir, que las tenemos, sí, a veces no se encuentran. Es decir, tienes que darle un montón de vueltas a los paquetes, a los productos. Sí. Después te las ponen también, unas veces te las ponen en un sentido, otras en el otro. Sí. Es decir, eso yo creo que se debería homogeneizar un poco más y facilitar que se encuentren fácilmente. Que hay veces que cuesta. A veces he tenido que ir y decírselo a las personas de por allí y decir, bueno, pero aquí en dónde está la fecha de caducidad. Y empiezan a darle vueltas y pues no, a veces ni las encuentran ellas mismas. Es decir, yo creo que eso vendría muy bien. A ver, está todo regulado. Lo que pasa que regulas cosas, regulas la presencia y se regula lo que tiene que estar en ese producto y la información que tiene que estar. El problema es que luego, como os he dicho antes, lo más importante siempre es lo más pequeño y lo menos importante es lo más grande. Vais a ver un montón de envases de alimentos que pone grande, 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 no contiene gluten. Ya, pero es que no tiene gluten. O sea, ¿cómo que no contiene gluten? O sea, es que no tiene gluten. Y eso lo que tiene detrás es un interés de atraer a quien necesita o no puede consumir gluten. Pero son como obviedades, ¿no? Entonces, el problema es que el marketing comercial le ha quitado espacio a lo importante. Y rebatir eso se está intentando, pero es muy complicado, porque se está intentando quitar toda la parte. Por eso también, si se reduce los envases, porque muchas veces veis que hay productos que están sobreenvasados, que está el producto y luego el envase, que el envase básicamente es promocional, es para contarte un montón de cosas, la mitad que no son importantes, ¿no? En la eliminación posiblemente de envases y de sobreenvases, lo que va a generar es que al final haya menos espacio y no quede otra de que solo esté lo importante y lo que es obligatorio. Pero es verdad que no lo ponen fácil. Le dan mucha más importancia a lo que no es importante realmente que a lo que de verdad debería de ser importante. Muy pequeño, tienes que ir con lupa, con gafas de cerca para ver las cosas. Tienes toda la razón, ese es un problema importante. Una pregunta. ¿Tenemos el dato, pues tú tendrás el dato, de cuál es el porcentaje de consumo en Euskadi de alimentos proveniente de aquí? O sea, ¿qué porcentaje de alimentos que consumimos en Euskadi son Pues de aquí? deben de los productos. No,
Por ejemplo, de todo el queso que se consume, solo el 10% es de aquí, por ejemplo. Sí, es asombroso, y de la leche igual. Y eso, que de queso de aquí se produce, o sea, se consume mucho, porque el Idiazábal y todo esto se consume mucho. Pero aún así todo, de todos los quesos que se consumen en Euskadi, solo el 10% es de aquí. Y en ese porcentaje, en otras cosas, bajaría. Menos del 10% todo. Hombre, cuidado, menos huevos, que huevos somos autosuficientes en producción de huevos, pero es que solo somos autosuficientes en producción de huevos, de vino y de conservas de atún. Vino sobra. Que de eso podíamos vivir, ¿no? Pero en todo lo demás... El vino es el típico ejemplo que encima se paga para que se haga alcohol. Eso es. Pero ¿por qué estamos sobreproduciendo vino? Si no es un producto de primera necesidad. Y luego hay un dato que nos ha explicado en un curso que dimos, la profesora Renovales, que era de farmacia, que es que el 80% del terreno ocupado en el mundo se dedica a alimentos. El 80%. Y cada año hace falta más. Y cada vez hay menos cultivable. Porque daros cuenta que estamos hablando prácticamente de África, estamos hablando de Sudamérica, estamos hablando de grandes extensiones. Bueno, cuando nos hemos enterado, cuando la guerra de Ucrania, nos hemos enterado que el aceite de girasol viene mayormente de Ucrania, que todo el mundo pensábamos que como el de oliva vendría de más cerca, viene de allí. Hay grandes despensas del mundo que son donde se produce la mayor parte de los alimentos, que además ya veis que somos muy dependientes de que pasa cualquier cosa en uno de esos lugares, una de esas despensas, y aquí se monta una muy gorda, y así ha sido, ¿no? Con todo lo que tiene que ver con cereales, que la mayor parte vienen de Rusia y de Ucrania, con toda la alimentación animal, todas las harinas, todo eso. Somos muy dependientes de todos esos sitios, que son las grandes despensas donde están las tierras más fértiles, pero ¿qué pasa? Que también se están reduciendo, porque el cambio climático está desertizando toda esa parte, todas esas zonas. Entonces, ¿qué pasa? Que necesitamos más alimentos porque somos más personas y vamos a tener menos espacio para producir esos alimentos. Es verdad que la producción de alimentos también está cambiando y cada vez se oye más toda la producción de alimentos más artificial, en inglés se llama food tech, que es producción de alimentos tecnológicamente, o producción de alimentos, por ejemplo, a mí me gustan más algunos que otros de este tema, de la parte industrial, bueno, yo tengo mi opinión, pero, por ejemplo, cada vez hay más producción de vegetales en vertical, los invernaderos verticales, que están en naves industriales, ¿no? Que al final, con luces LED y tal y cual, que son como grandes invernaderos. Es verdad que el suelo no va a dar para todo. Entonces, bueno, hay alguna producción de vegetales, que ahora mismo hay hidropónicos, pero hidropónicos están en extensivo, pero ahora pues están generando la agricultura vertical, que es aprovechar el espacio y, bueno, pues utilizar otros sistemas también. Al final vamos a tener que combinar la producción convencional de alimentos con otro tipo de producciones. ¿Por qué? Pues porque hay que alimentar al planeta, pero hasta llegar a ese extremo, yo creo que lo que tenemos que intentar es, sobre todo, intentar consumir lo más cercano posible. Y alguien me dirá, claro, pero es que los productos de aquí son más caros que los de fuera. Claro que son más caros, claro que son más caros. Porque el sistema de producción pues seguramente será mucho más sostenible, porque la mano de obra se pagará mejor, pues porque el espacio aquí es muy reducido y entonces bueno, pues no podemos hacer grandes extensiones de productos, pero también son más sanos y más sostenibles. Tendríamos que buscar la compensación. Ya sé que todo el mundo no se lo puede permitir y yo sé que tiene que haber gente que se compre los tomates de kilo y pico, y eso es así, y seguirá teniendo que haber gente que no se puede comprar los tomates de 6 euros, por muy saludables y sostenibles que sean, ya lo sabemos, pero en la medida de lo posible, quien pueda elegir, que elija comer más sano y más sostenible.
aunque haya que pagar un poco más, porque a la larga es verdad que bueno, pues que a la larga seguramente se desperdicia menos, porque cuando se pagan las cosas se valoran más, cuando se pagan menos las cosas se valoran menos. Cuando estamos pagando una bandeja de pollo 4 euros, pensar un poquito ese pollo, bueno. O el kilo de cerdo. Entonces, queremos pagar poco por los alimentos, pero claro, el pagar poco por los alimentos tiene sus consecuencias también, ¿no? Entonces, bueno, es un debate complicado, porque la alimentación, todos necesitamos alimentarnos, pero también tendríamos que hacerlo de una forma un poco más consciente de las cosas, ¿no? Entonces, bueno, hay mucho debate. Que no sé, yo quería decir que, bueno, me ha gustado mucho la charla, ya, o sea, todo lo que has contado ya sabía y así. Entonces, no sé, que a veces no lo ponen, o sea, todo lo que se está hablando es muy, o sea, tiene mucha lógica, pero luego, por otro lado, no sé, yo hablo en concreto de Vitoria, ¿no? Hay cosas que las ponen muy difícil. Cuando tú te vas a vivir a un barrio, pues bueno, de los nuevos ahora, donde todo es gente joven. Primero, en teoría, en un principio no iban a estar los super todos juntos, los iban a poner como en el extrarradio, que pasa, hay que tener coche y no sé qué, pero claro, ¿qué pasa? Que al final la gente la gente autónoma monta sus pequeños negocios y ahora de repente, yo en concreto que vivo en Salburúa, o sea, es que es una pasada. Entonces, a veces los políticos son como muy hipócritas, ¿no? Porque en un principio era que, pues bueno, se apoya el comercio pequeño, los autónomos, que es lo que le da además vida a un barrio y a una ciudad. Pero claro, si de repente tienes Eroski, Mercadona, o sea, toda la gama de súper, la gente joven también anda más apillada, pues cuando tienes a más críos pequeños y así, poco tiempo. Entonces, claro, esto que cuentas, que está muy bien, pero claro, a mí lo que me ha hecho también reflexionar es que cuando ya eres mayor, es que eso se hacía antes no con esas palabras de reciclar, porque eran casas donde había muchos hijos y se reciclaba todo. No se tiraba nada de comida, por supuesto, se reciclaba la ropa, los zapatos. Entonces, yo ahora lo que veo es que, por ejemplo, los negocios que puede haber en los barrios nuevos de comida preparada, o con las personas que he trabajado yo más jóvenes, tienes por un lado igual gente joven muy concienciada con todo lo que estamos hablando ahora, pero luego otra gente que es que no cocina nada de nada. Todo es congelado, comprar la comida hecha, claro. Y si tú como padres, por ejemplo, con críos pequeños, no tienes el tema del modelo, pues vamos, va a estar la cosa muy difícil. Y luego esto tiene que ser muy, muy educacional. Antes he dicho que todos somos responsables, porque las personas consumidoras tenemos más poder de lo que nos creemos, porque somos los que decidimos lo que compramos. Y el resto bailan también al son o sea, al final, la industria, el comercio, todos lo que quieren es llegar a nosotros y nos quieren convencer de que compremos sus productos. Tenemos mucho más poder del que ejercemos, realmente. Entonces, antes decía que todo esto pasa por cambiar los hábitos de consumo y cambiar la dieta. Pero los hábitos de consumo requieren también un esfuerzo. Porque claro, si ahora todo es lo más cómodo, lo más cómodo, lo más cómodo, pues evidentemente es mucho más cómodo cogerte un pack que está preparado de cuatro manzanas que ir a granel a comprar y dedicarle más tiempo a todo esto. Pero ¿yo necesito 4 manzanas o necesito 2 manzanas? Entonces, si esta generación eso no lo controlas, pues es capaz de no. Ya, pero al final las decisiones, por eso te digo que es difícil y lo del tiempo a mí me parece... Bueno. Viva las torrijas y la sopa de ajo. Eso. Y las croquetas. Pero que al final también a veces se nos van las fuerzas en el discurso y
a todos, o sea, porque a ver, yo soy política, quiero decir, pero también soy persona consumidora y yo también a veces caigo en que tengo prisa y hago no sé qué cosas y van en contra de lo que yo voy luego diciendo, quiero decir que todo es, pero que el tema es, o cambiamos la forma de hacer las cosas o esto va por muy mal camino. Entonces, no vale estar concienciados en la teoría y hay que estar concienciados también en la práctica. Y cuando hablamos de que también los jóvenes están muy concienciados con el medio ambiente y tal y cual, pues que lo demuestren también, ¿no? O sea, quiero decir, entonces, hay cosas que dependen de nosotros y hay que salir de la zona de confort si realmente quieres hacer las cosas de forma consecuente, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que lo hemos fastidiado entre todos, lo tenemos que arreglar entre todos también, pero cada uno tiene que, cada uno, ver a ver cómo lo puedo hacer mejor. Y luego ya, pues bueno, pues estos son ciclos, posiblemente habrá otras épocas y otros momentos, pero es verdad que ahora mismo tenemos... Sí. Si os parece, dejamos tiempo para una última pregunta, que la voy a dejar Vale. ya al micrófono y cerramos la sesión de hoy. La pregunta es un comentario acerca de una noticia que leí el sábado en prensa, que era, bueno, ahora que estamos en temporada de captura de anchoa, que habían hecho una gran captura de anchoas Sí. aquí, bueno, en Euskadi y tal, en Ondarroa, y resulta que no las pudieron desembarcar porque no tenían cajas, no había cajas para poderlas meter y después llevar a la subasta, vender y distribuir. Eso me dejó a mí, yo dije... No, ahora os cuento y los cómo, habían llevado cómo como- funciona el tema No este. sé, me A dejó ver, un poco perpleja. en Euskadi Escarricasco, en Euskadi se descargan, en los puertos de Euskadi se suele descargar la flota de todo el Cantábrico, no solo de Euskadi. O sea, no todos los barcos que descargan en Euskadi son vascos. Hay también de flota asturiana, los gallegos, porque van, según ellos van llenando, pues se van acercando. Este año la anchoa ha venido en un tamaño más pequeño. Las conserveras, que son mayoritariamente las que compran la anchoa buena, vamos a decir, necesitan un tamaño. Y como ha habido mucha anchoa de un tamaño que no es el de las conserveras, ese se destina a otros mercados. Y se destina a Marruecos y se manda por ahí. Y el problema que ha habido es que ha habido tanta anchoa de tamaño pequeño que ha habido que vender fuera de aquí, se han utilizado tantas cajas que se han quedado sin cajas. O sea, eso no les ha debido pasar en la vida, por el tamaño de la anchoa. Entonces, el otro día lo que no pudieron fue subastar porque no podían sacar a las cajas, porque no tenían cajas para sacar a la lonja de Ondarroa a las subastas, pero ha sido eso. Pero aquí se descarga del Cantábrico, o sea, de las flotas del Cantábrico, no solo de los barcos nuestros, lo mismo que en otras los nuestros descargan igual en Galicia por la cercanía o cuando... Entonces, bueno, pero de las cajas es eso, que ha habido anchoa de un tamaño, mucha anchoa de tamaño que no es de conservera y ese se manda a otros países, Marruecos y algunos otros países, que ellos sí que hacen pues conserva más pequeña. Entonces, bueno. Bueno, es que ricasco, Arantza, por habernos aportado un poco de luz en este Bueno, gran reto al que nos enfrentamos, así que muchísimas gracias. Vale, a vosotros, es que ricasco.